Buena gente, ¿cómo están? Espero que estén bien realmente. Hoy traigo la primera entrega de este Hablemos de Mierdas, en el que vamos a hablar sobre un personaje bastante particular del sector intelectual chileno, pero no muy reconocida, ¿ya? Es una realidad que acá en Chile, un país degradado culturalmente a niveles impresionantes, no se reconoce a los mayores próceres de su cultura. A estos humanos nacidos en esta tierra, a los cuales se les puede llamar intelectuales. El caso más reconocido es el de Gabriela Mistral, que como ya todos saben, Premio Nobel de Literatura de 1945, mujer que gran parte de su vida la dedicó al desarrollo de la educación, intentando siempre que llegara a quienes más la necesitaban, que más la necesitan, que son los pobres al fin y al cabo. Ella participó de forma muy activa en la reforma educacional mexicana de la segunda parte del siglo XX, y lamentablemente acá en Chile siempre se le reconoció por muchas décadas como una simple poetisa, destacada por sus poemas infantiles. Fue censurada por mucho tiempo, poco se tocaba el tema de su abierto lesbianismo y feminismo, y de que su poesía, más que para los niños, destacaba por una desgarradora tristeza, crudo realismo y espectacular sensualidad rozando el erotismo. Y así con muchos otros personajes de este país que han destacado por su gran aporte a la cultura, pero de los cuales no se habla mucho, no se les reconoce. Y espero alguna vez tener el honor de hablar, aunque sea en un video de 20 minutos de ellos. Bueno, y nos lleva al tema de hoy. Vamos a hablar un poco de una mujer perdida en el tiempo. Muy pocos saben de ella. Me atrevería a decir que si no fuera por la multiconectividad del internet, esta maravillosa escritora se perdería inevitablemente en el olvido. La conocí un día de ocio, cuando en internet leí lo siguiente. Voy a recitar ahora un poco de un fragmento de un poema que leí de ella, que fue la entrada a empezar a conocer su obra. Y dice, abro comillas: frente a mi ventana cerrada, pregunto al tiempo cuánto más he de vivir. Las sombras anegan mis persianas, y apenas marca una delgada raya la claridad. El reloj tiene titubeos de corazón enfermo. En un gesto convulsivo se crispan mis manos sobre el papel. Buscan apoyo en la tierra. Cuando leí esto sentí un realismo total, o sea, sentí que la mujer que escribía esto, o quien escribía esto, porque hasta esa altura no sabía que era una mujer, expresó de forma muy gráfica lo que ella estaba sintiendo en ese momento. Me pareció un realismo total en el sentido más simple de la palabra. No pude sentir más que empatía al leerlo. Casi 100 años nos separaban, pero el sentimiento se mantuvo como una constante en esta ecuación a la que llamamos existencia. Por un momento sentí una comprensión bilateral, algo que nunca había experimentado. Obviamente no me quedó otra más que seguir buscando de su obra para intentar prolongar lo más posible esta comunicación a través del tiempo. Me sentía en una especie de agujero de gusano. Era increíble. Teresa Wilmont, que es de la mujer que voy a hablar hoy, nació en Viña del Mar un 8 de septiembre de 1893. Fue la segunda hija de 6 hermanas. Ella fue la segunda bisnieta del presidente Manuel Montt, de ascendencia alemana y española por parte de su madre. Teresa fue una mujer que al nacer en un seno de una familia aristócrata, su vida ya estaba marcada. Solo faltaba que el tiempo avanzara para ir viviendo las distintas etapas que ya estaban predestinadas para ella. Tuvo una educación conforme a las reglas de su entorno y especialmente dirigida a ser una buena esposa. Su espíritu rebelde e irreverente no tardó mucho en hacerse tangible. Es posible resumir los intensos 28 años de edad de vida de Teresa Wilmont en un párrafo que lo extraje desde una publicación en una página que me pareció muy, muy interesante y que voy a dejar el link en la descripción para que lo vean. Y dice: niña de alcurnia, nace en Viña del Mar a fines del siglo XIX. Lectora prematura, trilingüe, se casa a los 17 años sin consentimiento de sus padres, simpatiza con el anarquismo, es acusada de adulterio por su marido, e internada en un convento y alejada de sus hijas, huye a Buenos Aires con el poeta Vicente Huidobro, chileno, publica 5 libros, 4 son de prosa poética y 1 de cuentos, recibe aplauso de los círculos intelectuales, coquetea con la vanguardia europea, es adicta a los somníferos y al opio, busca la muerte y la encuentra en el tercer intento en un frasquito de veronal en París. Un relato simple, pero muy preciso, basado en las páginas que ella dejó escritas, no solo en publicaciones, de las 5 publicaciones que hizo, sino también en sus diarios, donde empezó a registrar a temprana edad las experiencias más importantes y sus primeros balbuceos en la poesía. Voy a hablar más que todo de la vida de esta mujer, no voy a dirigirme mucho a la obra porque no tengo los conocimientos necesarios para hablar de su obra, de su poesía.
no me considero un experto literario, pero creo que cualquier persona puede leerla y sentir lo que ella intenta expresar en su obra. Para eso hay que entender muy bien a la persona. Eso es lo que yo voy a intentar explicarles a ustedes en este cortito, o no sé si tan cortito, video. Tenía una obra de un estilo muy confesional. Ella siempre intentó reflejar su visión del mundo en sus escritos, de las adversidades presentes en él. De su obra se puede inferir a ella como una mujer insumisa, totalmente desfasada de su época, una real friki de la época, una mujer totalmente destacable, no positivamente obviamente, pero que era muy diferente a todas las muchachas de su edad. Se sentía totalmente incomprendida. Decide en algún momento, sin vacilar, enfrentar a una sociedad en extremo conservadora y sexista. Se sentía prisionera de este sistema sexista, machista, que se encargaba de restregarle cada vez que tenía la oportunidad, su inferioridad por ser mujer. Una muchacha que a temprana edad se rebela contra su clase y familia. Y no es cualquier familia la que tenía ella. El matrimonio Wills-Montt, que era una familia que echaba raíces acá en una mansión en Viña del Mar, estaba integrado por Federico Guillermo Wills Brieva, descendiente de la realeza prusiana, el gallo, y Luz Victoria Montt, que ya como el apellido lo dice, muchos ya la deben estar relacionando con el presidente de la República, y no solamente con uno, sino con 4 presidentes de la República. Tuvo 7 hijas este matrimonio, además de una tropa de institutrices, cocineros, matronas y choferes. Y aunque cada parto desanimaba al patriarca Wills, que esperaba obviamente a un varón, nunca lo pudo conseguir, el hombre termina de traspasar todas sus ambiciones y aspiraciones a Teresa, a la cual llama como en una especie de tono afectivo, pero también destacando que siempre esperó un varón, la llama Tereso. Desde muy temprana edad, Teresa comenzó a mostrar su inconformidad con el contexto en el que ella se desarrollaba, y mientras sus hermanas jugaban con las muñecas, se alisaban el pelo, etc., Teresa era una mujer, una niña que pasaba prácticamente todo su tiempo leyendo. Ella anota en uno de sus diarios cuando sus tutoras le hacían escribir 100 veces el verbo obedecer. Y ella escribe algo muy interesante en su diario, que dice lo siguiente: se pasa la vida copiando el verbo obedecer y se lo sabe de sobra gramaticalmente sin haber pensado nunca en practicarlo. Escribía ella en sus diarios hablando de sí misma en tercera persona. Ya más adelante vamos a entender por qué ella escribía en tercera persona y hablaba de ella en esa forma. Su madre también la castigaba. Y también Teresa recrea una de estas escenas en su diario, donde la ve a su madre hurgando entre sus cosas y le dice: no quiero que leas. Incluso la ataca con violencia, ella, a su madre, para quitarle sus libros. Teresa no la pasaba nada de bien en esos años, o sea, ya podemos ir imaginándonos, una niña que no se sentía para nada cómoda, y principalmente también sentía una especie de odiosidad y desprecio hacia sus cercanos. Es así como ella sigue escribiendo en tercera persona siempre, y sobre todos sus cercanos, y escribe: entiende que su madre no dice siempre la verdad, que su padre no tiene voluntad, que su abuela es maniática y que los amigos que frecuentan su casa no son sinceros. Pero más tarde, lejos de Viña, ya con 22 años, con un marido, que se casó obviamente, ya con 2 hijas, y la ilusión de que su infancia ya estaba en el pasado, escribe lo siguiente: hay 2 seres en mí, eso solo yo lo sé. Para vivir en este mundo conviene mostrar solo al que me conoce. De ahí que ella siempre escribió en tercera persona sobre ella. Era algo muy real, o sea, no fue una opción para que sus escritos sonaran, no sé, más interesantes, sino que era una weá que realmente ella se sentía que eran 2 personas en un cuerpo. Una que tenía que mostrar al mundo, la niña hija de familia rica, etc., y la otra la mujer sensible que se sentía atrapada, incomprendida, y que su escape era obviamente el escribir. Es así como en determinado momento llega a su vida un tipo que se asomará mínimamente a conocer a estos 2 seres que habitan en un solo cuerpo. Hablamos de Gustavo Balmaceda Valdés, quien posteriormente se convertiría en su marido. La historia de esta escritora, de Teresa, es también de forma necesaria la de Gustavo. Este tipo era un niño de familia aristocrática, nacido en 1885, huérfano de madre, la cual murió en el parto al darlo a luz. Su padre obviamente siempre lo denostó, mucho tenía que ver esto de que siempre la típica historia de que el cabro que nace en esta familia de plata, y al final la mamá muere en el parto y el padre culpa toda la vida al cabro. Tenía una madrastra que tampoco lo quería. Aparte, el weón era sobrino del presidente José Manuel Balmaceda. Y para los que no cachan, este tipo, José Manuel Balmaceda, se terminó matando. O sea,
Era en esos tiempos el suicidio algo muy tabú y era mirado siempre en menos por su apellido, descendiente de un presidente cobarde prácticamente. Tenía muchos parentescos familiares con diputados, políticos, etc. Desde pequeño se mostró rebelde, se internó en un colegio de curas. Su familia lo vio siempre como un inepto porque no tenía la capacidad de conseguir un trabajo realmente honorable. No pasó más que ser siempre un administrativo donde trabajó. Le gustaba mucho cazar zorros, fanático de la ópera, y a diferencia de Teresa, entró muy tarde al mundo de la lectura, lo que era muy extraño para la época, para la aristocracia. Ya cuando se casó con Teresa, el tipo comenzó a mostrar poco a poco su verdadera cara. Era un tipo obsesionado con el que dirán, siempre muy pendiente de mantener su imagen, especialmente no solo la de él, sino la de su matrimonio, tremendamente celoso y muy impulsivo. Es así como este tipo encuentra un escape al matrimonio que comenzó cada vez a ser un poco más incómodo para ambos, no solo para Teresa, sino también para él. Y este tipo decide empezar a escribir una novela en la cual relata más o menos las vivencias que vivió con Teresa en su matrimonio. Novela basada en su vida, obviamente, titulada Desde lo Alto, y donde a través de un alter ego llamado Mariano, protagonista de la novela, él va contando toda su historia. Y empieza a escribir de ella cosas como la siguiente: en aquella alma desconcertada, pervertida por lecturas absorbidas sin disciplina y a destajo, se había producido una aridez muy poco femenina, un ateísmo de esos desoladores y aplastantes. O sea, ya más o menos cachamos que el tipo, por más rebelde que se creía, en el fondo a su mujer la veía ya como una mujer con poca disciplina y poco femenina, por el simple hecho de que ella no se sentía cómoda actuando como las mujeres de la época. Y tal como la madre de Teresa la castigaba a ella, impidiéndole leer ciertos libros, Gustavo comienza a hacer lo mismo, le prohíbe ciertas lecturas. Y es así como este weón en su libro relata, más o menos de forma muy ideal, yo creo, cómo conoció a Teresa. Para eso hay que retroceder al origen. Una noche de 1909, en la mansión de Viña del Mar, donde vivía Teresa con su familia, José Ramón Balmaceda y Sara Valdés Eastman, que son los padres de Gustavo Balmaceda, el padre y la madrastra, son invitados a una recepción de la familia de Teresa. Este weón tenía 23 años en ese tiempo y salía mucho con su primo, Vicente Balmaceda Sañartu, quien tendrá un papel muy importante en la vida de Teresa. Y el weón estaba muy desilusionado con su vida. Ya se la pasaba en fiesta, el weón se la pasaba vacilando. Pero ese día, algo así como el destino, el weón, en vez de salir con su primo, decide acompañar a su familia a esta reunión en la casa de la familia de Teresa. Y entonces el weón escribe esto en su diario, en su novela, donde dice: llegó de lo alto el gorjeo de una voz femenina que insinuaba una romanza sentimental. Mariano, que es el alter ego de él, lírico empedernido, algo que era mentira porque el tipo sabía muy poco de literatura y comenzó a leer muy tarde, dice que se quedó escuchando con secreto interés. Obviamente quien cantaba era Teresa y entonaba la Bohème de Puccini. Al rato, Gustavo y Teresa hablan como si se hubiesen conocido toda la vida, algo que era bastante lógico. Tenían una edad muy similar, probablemente Teresa era la primera amistad masculina que tenía, y obviamente se enamoran rápidamente. Se encuentran que tienen muchas cosas en común, son conflictivos, raros, atípicos, y ambos están desconformes con lo que su familia les propone, aunque obviamente el caso de Teresa era distinto por el hecho de ella de ser mujer. El tema es que ninguna de las dos familias estaba contenta con la relación de sus hijos. Para los Balmaceda Valdés, o sea, para la familia de Gustavo, esta muchacha, Teresa, era hija de un extranjero arribista, y por más que la mamá fuera sobrina de un presidente de la República, no bastaba para emparentarlos para toda la vida. Y obviamente para los Wilmsmont, la familia de Teresa, este weón, el papá de Gustavo, era un simple funcionario público y sobrino. Obviamente aquí está el tema que le hablaba de su descendencia del presidente Balmaceda, de un hombre suicida, o sea, de un tipo para la época cobarde. Pero obviamente Teresa y este tipo Gustavo, en un acto más de rebeldía, yo creo, que de amor, deciden casarse, así de corta, un 12 de diciembre de 1910 en Viña. A la ceremonia solo asistieron los parientes del novio, y obviamente la familia de Teresa le había advertido que si ella se casaba
dejaba de ser hija de ellos. Así de corta, que si se casaba, ella no podía entrar nunca más a la casa de su infancia. Y por más duro que suene, así fue. O sea, Teresa se casó y nunca más pudo entrar y poner un pie en su casa de infancia. Esa misma tarde que se casaron, dicen los escritos de Teresa, su diario, se fueron a Santiago, donde Teresa llega a otro ambiente, donde empieza a tener roce con la sociedad más intelectual, por así decirlo, de Chile. Por lo tanto, el encanto era poquísimo. Ella tenía una desenvoltura social muy diferente para las mujeres de la época. Bailaba, cantaba, recitaba, le encantaba recitar, no tenía ni un pelo de tímida. Y obviamente este tipo, Gustavo, que se decía muy liberal, comienza a sentir los típicos celos de los hueones de esa época. Que claro, por más liberal que se sintiera el hueón, el matrimonio era algo transversal en la sociedad de esa época. Independiente de que fueran pobres o ricos, el matrimonio era simple. La mujer obedecía al marido. Así de simple. Y es así como él empieza a ver esto y ve como Teresa no es nada de lo que él se esperaba, era todo lo contrario. Y el tipo se empieza a preguntar qué mierda esta weona. Y hay un hecho muy, muy increíble que pasa en el año nuevo de 1911, donde el matrimonio de Teresa con Gustavo es invitado a la cena en un club de Santiago. Y cuando están en plena fiesta, Teresa, como siempre le encantaba cantar, empieza a cantar y a tocar una weá en piano, y obviamente se gana todo el público, o sea, muchos aplausos, piropo, la reina de esa fiesta. Y este weón, como era medio cobarde también y no se atrevía a afrontar la situación, escapaba a su novela, y en su novela se puede leer que el weón dice: Mariano había sufrido, Mariano era él obviamente, se hubiera dicho que presentía ya las amarguras que como frutos malsanos iba a serle dado a recoger de esa hora en adelante a los estrados sociales. Obviamente se ve que el weón estaba más que dolido. O sea, la mayor razón por la que estaba dolido era porque el qué dirán, por el que iba a pensar la sociedad de esa época. Lamentablemente para Teresa, el conflicto se transforma en crisis. El weón, en una forma de escapar, empieza a salir de madrugada, no se queda a dormir en la casa y la empieza a engañar, o sea, se la empieza a cagar, como una forma de vengarse, no sé. Pero a la vez el weón sentía culpa, porque no le gustaba hacer eso, y empieza a poner en su novelita que él le hacía pecadillos por las madrugadas, por las noches. Intenta a su vez dominar a la esposa, imponerse sobre ella, y obviamente no lo logra. Ella no piensa en ningún momento obedecerle, y aquí viene la cuestión más común en los matrimonios, especialmente los de esa época, que el weón empieza a pensar que en cualquier momento la esposa lo va a cagar, lo va a engañar. Y no solo con uno, sino con más de uno, pensaba él. Y aquí es cuando entra en acción, o entra en escena, el primo de este gallo, Vicente Balmaceda, porque el weón, en una visita que hace este primo a su hacienda, Gustavo cree ver que hay una especie de señales de coqueteos entre su mujer y su primo. Tanto así que este weón hace lo siguiente, y más o menos nos demuestra poco control que tenía y lo impulsivo que era este saco wea, y lamentablemente cómo hasta la pobre Teresa le afectaban cosas que hacían siempre los weones que la rodeaban. Este weón, Gustavo, al ver estas señales, que más que todo eran weas que tenía en su cabeza, nada que pudiera probar, y regresa a Viña y empieza fue directamente a hablar con el suegro, con el papá de Teresa, Guillermo Wilms, y le dice rápidamente que Teresa no le ofrece garantía alguna de fidelidad. Y el papá, obviamente, de Teresa, que es otra mierda de hombre en la pobre vida de esta galla, que ya hace rato que se había olvidado de ella porque se había casado con un gallo que no quería, le dice lo siguiente, y para que tengamos más o menos en cuenta el por qué Teresa al final su poesía era tan desgarradora, tan triste y tan fuerte, tan profunda. Su padre le dice a Gustavo: bótela usted a la calle si no puede hacer otra cosa. Eso está escrito en la novela de este gallo Gustavo, así que tiene que haber pasado. Este weón no la bota, pero lo piensa, porque en el libro escribe: él la encerraría, la recluiría para siempre. Ni siquiera el nacimiento de su primera hija Elisa, el 25 de septiembre del 1911, apaga los celos de este compadre. Y al weón no se le ocurre ninguna idea más interesante que, bueno, obviamente estaba impulsada también porque el weón empezó a recibir un sueldo que no le sustentaba totalmente. El güey era un empleado del servicio de impuestos, y el gallo se le ocurre la idea de: ¿por qué no pido un traslado donde me paguen más, pero a una ciudad que no sea Santiago, obviamente, que sea más llevadera, donde mi esposa no tenga tanto roce con hueones que piensan hueas raras para la época, etc. Con menos estímulos sociales, básicamente.
y el destino es Iquique. Obviamente esto muestra la ignorancia de este weón, porque en esos años, principio del siglo XX, Iquique tiene que haber sido el lugar donde había ideas más raras para la época, donde se pensaban más weas raras, más weas locas para la época. Estaba en auge, el auge del salitre, obviamente, y donde se estaban formando los primeros sindicatos y las primeras huelgas de obreros para pelear por derechos básicos, que eso espero que sea tema de un video próximo, donde voy a hablar de lo que fueron esos movimientos sociales, que son muy interesantes saberlo, y cómo fue la represión. Si hoy día nos asustamos un poco porque salen los pacos a pegar un par de lumazos, lo que se hacía en esa época es algo que se ha dejado ahí en el olvido y no se toca mucho. Bueno, volviendo al tema, se va en Iquique y claro, o sea, la mina, obviamente así como fue en Santiago, iba a ser también en Iquique ella. Sigue siendo la estrella de las fiestas y de las reuniones sociales en Iquique. El 2 de noviembre del 1913 nace su segunda hija, Silvia. Pero eso no altera la rutina de Teresa, que a los 19 años, ya con 2 hijas, cree haber encontrado el equilibrio perfecto en su vida. Y escribe ella: vivíamos en un hotel de mala muerte, pero en el mejor del puerto, rodeados de toda clase de hombres, extranjeros y chilenos, comerciantes, médicos, periodistas, literatos, poetas, etc. Y aquí ella escribe una de sus frases más gráficas de cómo era ella, cómo era su personalidad, donde dice que la noche era para charlar, el día para dormir y la tarde para escribir. O sea, incluso ella de un día común no aceptaba los cánones impuestos y dormía en el día, en la noche hueveaba, iba a las fiestas a charlar, a hablar, y en la tarde escribía. Ella también anotaba en sus diarios que era la única de sexo femenino en aquellas reuniones, la única mujer, lo que nos da cuenta cómo era esta galla, no estaba ni ahí. La loca se iba a las fiestas, aunque hubieran puro hombre, y aunque la miraran casi como una prostituta, yo creo, por estar ahí en esas fiestas, no estaba ni ahí. Le gustaba tomar, fumaba cigarros como loca y empezó a consumir éter. Él dice que se gastaba en ideas anarquistas y hablaba con el mayor desparpajo de la religión, obviamente en contra de la religión, y participaba de ideas de la masonería. Lamentablemente para ella, este equilibrio que decía ya haber encontrado en Iquique fue una especie de principio del fin, porque pasa lo siguiente. Gustavo empezó a participar en política y se adhiere a la campaña senatorial de Arturo Alessandri Palma, que posteriormente sería presidente del país. Y contra toda lógica, para que veamos que este bueno era medio tonto, invita a su primo para que lo ayude en la candidatura de este Alessandri, teniendo en cuenta que el weón le tenía celo al primo, o sea, y lo invita a vivir a la misma ciudad que él y su esposa. Y claro, este weón Vicente Balmaceda llega, y obviamente a Teresa le gustaba el weón, le gustaba bastante, y comienzan a tener una relación. No sé si alcanzó a hacer una relación con contacto físico, porque estaban viviendo en la misma ciudad, en la misma casa, el weón siempre estaba ahí, Gustavo, pero este weón de Gustavo empieza a sospechar, y ya era la segunda vez que sospechaba de su primo y de su esposa. Así que en mayo de ese año envía a Teresa con sus 2 hijas y su criada, la criada Mama Rosa, a la cual Teresa quería mucho, las envía a Santiago. Tiempo después, este weón de Gustavo regresa a Santiago y entra a su casa y escribe en su libro lo que encontró cuando entró a su casa en Santiago, porque el weón, como digo, no se atrevía a enfrentar los problemas, sino que lo escribía en su novela. Y dice: entró al escritorio y encendió la luz. Se destaca ante sus ojos la caja de fierro que tantos días atrás había observado con la misma angustia del que está frente a una tumba. Lo que estaba haciendo ahora era sin duda una violación, ojo, y eso era horrible, indigno. ¿Qué era lo que para él era una violación? Eran simplemente cartas, la correspondencia que tenían estos dos enamorados, Teresa y el primo de Gustavo, Vicente. Teresa se refería a él como Jean, un nombre así medio francés, y se trataban de mi amor, él le decía tejita, etc. Y obviamente este weón era la prueba que él necesitaba ya para mostrar su verdadera personalidad y lo impulsivo que era el culiao. Y no haya nada mejor que reunir a la familia de su esposa, a sus padres, y en esos tiempos hay que entender también que el esposo tenía prácticamente control total sobre la vida de la esposa. Más si la cuestión se podía probar, podían incluso encerrarla bajo el pecado de adulterio. Y la encerraron. Así de terrible fue para ella. Una mujer tenía un desarrollo artístico tremendo. La encierran en un convento el 18 de octubre de 1915, en el convento de Preciosa Sangre, ubicado ahí en un barrio muy aristocrático en Santiago. Y el recinto contaba con una sección para mujeres determinadas locas y otras para recluidas por castigos morales. Teresa escribía que ella prefería estar en las locas, porque básicamente hubiese tenido menos conciencia del momento de mierda que empezó a vivir. Pero lamentablemente a sus 22 años ella estaba más cuerda que nunca, y en su momento artístico más sensible, más punzante.
Ahí Teresa recibió visitas esporádicas de algún pariente, de Vicente Huidobro, que se comenzó a convertir en su amigo y el que tendrá mucha importancia en esta etapa de Teresa. Durante los primeros meses ella intenta gestionar el divorcio, ver a sus hijas, que ahora viven con los abuelos por parte de papá, y hablar con su familia, con sus padres o sus hermanas. Incluso el primer intento de suicidio que comete, que es suicidarse con morfina, pero lamentablemente nada de eso le resulta, todo le falla. Y fue un momento de su vida en el que ella estuvo muy sola y donde solo logró escribir. Escribe muchos al primo de este buen de Gustavo, estaba muy enamorada de él. Le escribía cosas como: tengo miedo ya que esta nueva felicidad sea también muy corta. Le escribe toda el alma, toda te entrega en un beso tu quiltrilla guacha. Quiltrilla es un término que se ocupa acá en Chile para los perros que no son de raza, pero con el tiempo se empieza a ver que este tipo Vicente no era muy distinto al primo. Tampoco le gustaba mucho que ella fuera muy lírica, no le gustaba mucho que escribiera, y al final el buen se aleja. En resumen, nunca más se ven, y lo que hace que ella sufra más todavía. O sea, fue un momento muy duro, encerrada y totalmente sola. Y es así como un día ella renuncia obviamente a este amor imposible con el primo de su marido, y escribe: mi cerebro, antes inagotable de ideas salvadoras, hoy se niega a discurrir. Parece un cerebro ebrio, dormido y enfermo. Al 8º mes de estar en este convento, llega este tipo, este escritor Vicente Huidobro, que la admiraba mucho, la admiraba demasiado en términos artísticos, y le ofrece la oportunidad de escapar del convento disfrazada de viuda. Y es así como en junio de 1916 ella escapa y toma el tren de Estación Mapocho hacia Retiro, Buenos Aires, Argentina. Esto es algo muy importante en la vida de Teresa porque fue la última vez que pisaría tierra chilena, la última vez. Y es así como Gustavo ya en su novela cierra un poco el capítulo de su esposa y escribe: su primera salida fue para escapar al extranjero, un pobre diablo de poeta que debió encontrar en el camino, refiriéndose a Huidobro, en el camino de su desesperada fuga, quedó prendido entre sus redes y abandonó también su hogar, donde gemía una madre y una santa esposa. Y aquí comienza un renacer en la vida de Teresa en Argentina, porque ella estaba en un lugar donde también había mucho roce intelectual y cultural, mucho roce social. Y si antes fue Santiago, ahora es la plaza, o la Plaza Hotel en Buenos Aires. Empieza a ir a los cafés, empieza a ir al Teatro Colón, escribe ella en un tono mucho más alegre, obviamente, de cómo escribía en el convento. Soy Teresa Wills Mond y no soy apta para señoritas, una frase muy famosa de ella. Y está decidida a romper todas las amarras sociales, culturales que se le imponen a las mujeres. Ella tuvo un rol muy importante en el feminismo de la época, aunque no se le reconoce para nada, quizás de forma involuntaria también, porque no sé si ella habrá sido activa, trabajadora en términos de igualdad de género, no sé, pero ella siempre, su vida es un fiel reflejo de la lucha de la mujer por vivir la vida que ellas decidan, que ellas quieran. Entonces ella camina por la calle Florida con un sombrerito y un bastón de caño, una imagen muy ideal. En el edificio del frente donde vivía ella estaba la revista Nosotros, donde escribía Huidobro, y para que veamos más o menos la calidad artística, literaria que tenía esta mujer, a la semana siguiente de que llega a Argentina, ella ya es colaboradora remunerada de Nosotros y hace amistad con intelectuales y artistas y da clases de idiomas, canta mucho, siempre le encantó cantar, recita poemas, y más que nunca ahora la noche es para charlar y el día para dormir y la tarde para escribir, cosa que a ella le encantaba. Es así como el debut literario de Teresa Wills Mond ocurre en el otoño de 1917 en Argentina, no en Chile, país que siempre ha despreciado a sus artistas. Publica Inquietudes Sentimentales. Luego, en primavera, aparece Los Tres Cantos. La autora que firma estos dos libros de prosa poética se conoce como Thérèse Wills Mond, o sea, Teresa, pero con una especie de francés, no sé. Y las ediciones se agotan de inmediato. Ella tiene un éxito bastante grande, la crítica la aplaude. Están estas críticas de la época donde se le reconoce mucho su temperamento, su espiritualismo y su erotismo, porque eran también mucho contenido erótico, mucha sensualidad en sus escritos. Y es aquí donde Teresa se encuentra con un admirador que a la postre será el responsable, lamentablemente, de uno de los hechos más tristes en la vida de esta mujer. Uno de sus admiradores más apasionados, llamado Horacio Ramos Mejía, un cabro argentino de 20 años, hijo también de una familia de plata, muy aristócrata, muy sensible, muy amante de la literatura. Obviamente este cabrón estaba enamorado, pero a cagar, de Teresa.
le quería mucho, y Teresa también, o sea, eran amantes, pero obviamente, como dije, en esos años el tema del matrimonio era transversal. Por más liberal que los buenos fueran, y si les gustaba una mujer, tenían que casarse con ella, porque si no, como que no se consumaba la relación, era algo muy extraño. Entonces este cabro de 20 años, por más que quería a Teresa y que tenía ideas muy liberales y etcétera, le insistía que se casaran. Teresa le intenta hacer entender de que ella no quiere casarse, que incluso se casó anteriormente, que fue un fracaso y que ella quiere vivir libre, sin compromisos. Teresa apoda a este tipo como Anuarí. Es así como este weón irresponsable, el pendejo mierda, se siente como menoscabado por el rechazo de Teresa al no casarse. Y un día, weón, es una weá muy increíble esto, un día cerca del mediodía de un 26 de agosto de 1917, llega este weón al frente de Teresa y no haya nada mejor que cortarse las venas. O sea, el weón, y parece que sabía hacerlo bien porque no hubo cómo salvarlo. El weón se cortó las venas y murió desangrado al frente de ella. No sé qué el weón esperaba, que era en la historia, como no sé qué weá. Lo único que provocó eso fue que Teresa se sintiera obviamente culpable a cagar y que nuevamente perdiera a uno de sus enamorados. Incluso Teresa escribe que el tiempo que viene posterior a la muerte de este tipo de Anuarí no son días, sino que son manchones de invierno. Lo que da a entender que la mujer lo quería harto este weón, a pesar de que el weón quería casarse, pero ella lo quería bastante. No lo rechazaba porque no lo quisiera, sino porque ella ya era una mujer que no creía, a pesar de su corta edad, de 20 y tantos años tenía, menos de 25 si no me equivoco, no creía en el matrimonio, no creía en la familia, quería mucho a sus hijas, siempre las tuvo en sus pensamientos, pero nunca las antepuso a ellas, a lo que era ella como artista, como escritora. Escribió que su destino era errar. Viene en este tiempo su segundo intento de suicidio. Intentó huir de esta pena viajando a Europa, deja Argentina, y a comienzos de 1918 se instala ella en Madrid, en España, en la mesita de su pensión, pone una foto de sus dos hijas, lo que da a entender que siempre la tuvo presente, y poco a poco ella empieza nuevamente a retomar su vida, donde la noche era para charlar, el día para dormir y la tarde para escribir. Se reencuentra con Vicente Huidobro, hace amistad con una cantidad increíble de intelectuales españoles, pintores, dramaturgos, escritores, etc. Y es así como en mayo de 1918 publica En la quietud del mármol, su tercer libro. Y pocos meses más tarde viene Anuarí. Claro, un libro totalmente dedicado al joven este que se mató al frente de ella, donde escribe una de sus frases más célebres que dice: ¿de qué mundo remoto nos llega esta voz extraña, cargada de siglo y de juventud? Mira, hay una canción de Joy Division, de Ian Curtis, que habla mucho de la carga que reciben los jóvenes. Y aquí nos damos cuenta que una mujer 60 años antes escribió lo mismo prácticamente que dice esa canción en un libro, lo que nos da a entender la importancia que tenía esta mujer, o que tiene esta mujer, en la literatura chilena, y lo poco que se le da reconocimiento. Ya comienza a sentirse como una niña vieja, escribe, que esta herida, la herida del luto de este amante se va cerrando poco a poco, pero comienza cada vez a sentir más el desapego que tenía con sus hijas. No las ve, tiene recuerdos esporádicos de ella, le duele también la indiferencia de sus padres, y a pesar de que ella se sentía tan mal en estos tiempos, se dice que fueron sus mejores años como escritora, porque fue totalmente libre, no tenía ningún tipo de lazo de sentimental con un hombre, con una pareja. Sus hijas estaban lejos, y es donde su poesía se vuelve cada vez más profunda. En 1919, Teresa vuelve a Argentina para publicar su último libro, Cuentos para los hombres que son todavía niños, y es un volumen que ella firma como Teresa de la Cruz, quizás haciéndose cargo de una cruz imaginaria que ella siempre sintió que tenía sobre sus hombros. La obra recibe muy buenas críticas, y Teresa tiene la posibilidad de quedarse en Buenos Aires, pero lamentablemente en la ausencia de su Anuarí, de este weón que se mató al frente de ella, le pesa demasiado y le recuerda mucho lo que pasó. Algo muy traumante tiene que haber sido que un weón se corte las venas al frente tuyo y que muera, porque hay weones que se cortan las venas pero sobreviven porque no saben hacerlo. Este weón lo hizo bien, se desangró en cosa de minutos al frente de ella. Ella decide regresar a Madrid porque no puede vivir más en Argentina. Y hay algo que aquí ya sucede, una especie de esperanza, de luz, pero que lamentablemente no fue más que una ilusión. Es porque en Madrid un día llega la criada Rosa Montes, la mamá Rosa, y le hace saber que José Ramón Balmaceda, que es el abuelo de sus hijas, el padre de su marido, a un marido, no ex marido, nunca se pudo divorciar de él, asumirá una misión diplomática y se trasladará a Francia con toda la familia. Las hijas de Teresa vivían con él,
con este viejo. Y toda la familia, obviamente, para ella le interesa obviamente sus dos hijas. Sin dudarlo, arma las maletas y se va a París. Ella llega a París y aquí nos damos cuenta de más o menos la importancia que tenían las hijas para ella, porque en París obviamente siempre ha sido como el centro cultural mundial, donde se junta toda la intelectualidad desde tiempos de antaño, y donde la noche realmente en París es para charlar, el día para dormir y la tarde para escribir. Pero ella no vive nada de esa bohemia parisina, y lo único que tenía en mente era ver a sus hijas. Han pasado 5 años ya desde que ella las vio por última vez. Después de varias gestiones diplomáticas, ella tiene visitas oficiales y Teresa puede ver a sus hijas los jueves y los domingos. La recibe en un pequeño departamento ahí en Francia, en París. Ella se tiñó el pelo negro porque ella se siente vieja, se siente muy acabada, se siente muy cansada a pesar de sus cortos 27 años, y hace planes. Idea en su mente un mundo ideal donde ella confía en que va a poder divorciarse de este Gustavo Balmaceda, hijo de perra, y que va a irse con sus hijas y su criada, la mamá Rosa, a Suiza para poder empezar una nueva vida. Por momentos lo ve muy cercano, piensa que lo puede lograr. Vive todo ese año dedicada a sus hijas, intentando recuperar el tiempo perdido. La llena de regalos, flores, muñecas, incluso les da una tortuga como mascota que la niña bautiza en Teresina en honor a su madre. Pero lamentablemente esto no era el cielo y nunca lo fue. Acá ocurre ya el hecho que rebalsa el vaso, lamentablemente, para la vida de Teresa, y es así como en octubre de 1921 la familia Balmaceda regresa a Chile, obviamente con las dos niñas, y deja a Teresa sola en Francia, y ella por segunda vez pierde a sus hijas y para siempre. Acá hay es algo que se le puede hacer una segunda lectura. Ella tenía las intenciones de separarse de su marido y quedarse con sus hijas, algo que era muy ingenuo, yo creo, para la época, porque era obvio que nunca las hijas iban a poder vivir con ella en esa época. Era imposible para una mujer separada, más encima, vivir con sus hijas. No sé si habrá habido algún caso alguna vez en esos tiempos, y probablemente eso fue lo que pasó. O sea, ella nunca pudo llevar a cabo esos planes. Pero hay una segunda lectura que se le puede hacer, que es que ella probablemente ya tenía más o menos claro que no quería vivir. Así de simple, ella no tenía ganas de vivir, sentía que ya estaba cansada, se sentía mal, se sentía muy vieja a pesar de su corta edad, y quizás en un último acto de despegarse de este mundo que nunca la trató bien, lamentablemente, decide separarse de lo que más quería, que eran sus dos hijas. Pero lamentablemente eso nunca lo vamos a saber, porque una vez que Teresa ya se separa por segunda vez de sus hijas, nunca más ella vuelve a escribir de una forma tan personal, sino que ponen en papel la tristeza que ya era evidente y el pesar de la existencia misma. Tiene algunos proyectos ella, reeditar algunas revistas en Francia, pero nada la convence. En noviembre de ese año apenas tiene ánimo para escribir, en noviembre de 1921, y ella escribe que lo único que quiere es reposar en la tierra, solamente envuelta en una sábana, o si es posible en un pedazo de tierra de la fosa común, lo que da a entender que ya ella buscaba un poco la muerte. En diciembre de 1921 ella deja de escribir y se borra totalmente. Empieza a fumar de forma desmesurada, no come, consume opio de manera tremenda, o sea, al extremo de no estar en ningún momento del día de consciente. Comienza a consumir morfina y otras sedantes para tratar de opacar esta tristeza que ya no la podía controlar. Se enclaustra en una avenida en Francia y escribe una idea, una frase que más o menos nos da a entender la decisión que ella iba a tomar, donde dice que en la cabeza de la nada se ha suicidado una idea. O sea, yo lo que más o menos infiero de esta frase es que ya en su cabeza no existía nada, no había ningún tipo de motivación, ningún tipo de valor en la vida, y lo único que la mantenía era este instinto de sobrevivir, de este instinto que nos hace a todos levantarnos, ir a hacernos el desayuno, después ir a almorzar, etcétera. Es una especie de instinto animal, una idea básicamente, no más que un instinto, una idea de que hay que hacer eso porque si no te mueres. Y esa es la idea que ella más o menos escribe, que se ha suicidado. Y escribe también, solo existe una verdad tan grande como el sol, la muerte. Escribe otras cosas como: así desearía yo morir, como la luz de la lámpara sobre las cosas, esparcida en sombras suaves y temblorosas. Y es así como el jueves 21 de diciembre de 1921 lo hace, se apaga esta luz hermosa, maravillosa, de una escritora chilena muy potente. O sea, esa mujer, si hubiese vivido 60 años después, hubiese sido muy reconocida, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Expresó muy bien la vivencia de las mujeres de esa época, y me atrevería a decir, más que las vivencias de las mujeres de esa época, de la juventud,
que en el fondo siempre la juventud tiene esta carga de cumplir las expectativas de los adultos, etcétera. Se suicida con veronal, una especie de somnífero, no, un somnífero. Se suicida el jueves 21 de diciembre, como dije. Al día siguiente lo encuentra una empleada del lugar donde ella vivía, la lleva al hospital. Está 2 días agonizando en el hospital y paradójicamente muere un sábado 24 de diciembre, en vísperas de Navidad, donde se celebra el nacimiento de un Mesías, de un ser que va a traer paz y perdón y vida básicamente al mundo. Fallece esta mujer que fue una pequeña llamita de fuego que nunca pudo extenderse para ser el incendio que realmente ella era, porque era una hoguera ella, era una mujer que si hubiese podido desarrollarse, hubiese hecho grandes cosas, hubiese podido vivir una vida seguramente larga y con mucho éxito profesional, mucho éxito literario, mucho éxito artístico. Pero lamentablemente no fue así. Ella se suicida porque ya no aguanta más, no le encuentra sentido a nada. Hoy en día probablemente se hubiese dicho que ella tenía depresión y en vez de los sedantes que ella tomó hubiese tomado algún tratamiento médico de ribotril, diazepam, fluoxetina, cualquier de esas guas que te dan ahora, y quizá hubiese sobrevivido a lo mejor, pero aunque la escritora pareció haber vivido adelantada a su tiempo, no pudo escapar de la época que le correspondió y principalmente contra esa realidad opresora que había en esos años contra la mujer. Dio una batalla hasta sus últimas fuerzas contra esta realidad. Tiene una mente muy, muy ebria, muy bohemia. Hay que agradecer que su obra pudo perdurar hasta hoy y hay que estar agradecido, y yo los invito a todos a que busquen de ella, que lean de ella, porque realmente es algo que se tiene que hacer, especialmente a los jóvenes. Hoy en día está muy en boga el tema del movimiento feminista y ella, quizás como dije sin querer serlo, de una forma muy inconsciente, es un ícono del feminismo. Es una mujer que luchó, que jamás se dejó abatir y que lamentablemente hubo cosas que quizás, como todo ser humano, tenemos nuestro límite, no pudo soportar y terminó suicidándose. Pero ella es un ícono de la lucha y de las mujeres, y es un ícono de las mujeres que quieren vivir la vida que ellas quieren. Así que eso ha sido por hoy. Es un video bastante largo más de lo que yo tenía esperado. No todos van a ser así, pero creo que merecía la pena. Hace mucho tiempo que tenía ganas de hablar de esta mujer y nada, espero ir trayendo videos cada vez más seguido. Ojalá que les guste, cualquier cosa en comentarios, cualquier sugerencia, cualquier tema de discusión, de debate, estoy abierto a todo. Y nada, esto fue Hablando de Mierdas, primer video. Nos vemos, chao.